Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en la sala de impuestos nacionales. El día de hoy tenemos nuevamente a Geli España que nos trae un tema nuevamente interesante que es el RSI, agentes de retención, sobre el envío de planilla tributaria por el aplicativo. Bienvenida Geli y bueno, Bueno, muy buenas tardes a entonces, todos. Un gusto tenerlos nuevamente aquí con adelante. nosotros. Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver el RCIVA de pendientes y lo que es el envío de planilla tributaria. Saludamos a todas las personas que se hacen presentes en lo que es la feria virtual Expo Bolivia. Como bien les decía, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que es precisamente el envío de planilla tributaria. Esta obligación es de manera mensual y más adelante vamos a ver quiénes son los que envían y qué aspectos son importantes que tenemos que tomar el día de hoy, tocar el día de hoy para, en este caso, los dependientes, para los agentes de retención, para los empleadores, ¿ya? Dentro de lo que es este tema, necesitamos estudiar un poquito lo que es la ley 843. Recordemos que la ley 843 es la ley que da vida a los impuestos y uno de ellos, por supuesto, es el RCIVA. Desde el artículo 19 al artículo 35 encontramos todo lo referente al RCIVA. Este impuesto tiene dos decretos supremos que vienen a reglamentar esta ley. Uno de ellos es el decreto supremo 21531, el mismo que ha venido siendo modificado. La última modificación ha sido en mayo de la gestión 2019, estaríamos hablando de más de un año, que ha venido a modificar el decreto supremo 3890 y los aspectos que se han modificado son realmente interesantes y los vamos a ver para que todos los dependientes utilicen en beneficio propio, por supuesto, ya, y por supuesto estudiar qué beneficios son de los que ahora dispone nuestra normativa en nuestro país. También tenemos resoluciones normativas de directorio que son muy importantes, que las debemos conocer porque nos dan los lineamientos de qué tipo de facturas tengo que presentar, cómo tengo que presentar, quiénes están obligados, quiénes no, cuál es el aplicativo que yo debo usar. Y dentro de lo que es aspectos técnicos de las facturas que yo voy a poder presentar para mi descargo del RCIVA, tenemos una RND muy importante que es la 21-2016. Esta RND ha sido modificada y con muchas incorporaciones también, y precisamente la anterior semana, el día viernes, por esta misma feria, ya hemos tocado ese tema, y es la modificación de la RND 17-2020 con respecto a todo lo que es facturas, ya sean en facturas manuales, facturas prevaloradas, computarizadas, electrónicas, en línea. Entonces, los dependientes, los que trabajan en una institución o en una empresa privada y son parte de una planilla tributaria, deben conocer estas resoluciones normativas de directorio, como bien les decía, para conocer sus derechos, para conocer sus beneficios. También tenemos la RND 30-2015, que es la RND que da vida al formulario 110 en su versión 3 y da vida también a diferentes aplicativos que podemos utilizar para descargar nuestras facturas. Años antes, si me están escuchando personas que ya llevan varios años trabajando en instituciones o en empresas privadas, recordemos que llenábamos nuestro formulario 110 del RCIVA en un aplicativo que se llamaba DaVinci. Ahora se ha modificado precisamente con esta RND, con la 30-2015, y ahora utilizamos el aplicativo Facilito. También tenemos diferentes resoluciones normativas en las cuales reglamentan el decreto supremo, los procedimientos en todo caso de la aplicación del decreto supremo 3890, y esa es la RND 10-2019. Es una RND muy importante y hoy prácticamente vamos a hablar de la ley 843, del decreto supremo 3890 y de la RND 10-2019, y poder entender un poquito en qué ha modificado y cómo es a partir de ahora los envíos a la administración tributaria de manera mensual.
Bueno, para conocer un poquito el tema, necesitamos conocer quiénes son son elementos importantes de lo que es esta normativa. Uno de ellos es el agente de retención. ¿Quién es un agente de retención? Un agente de retención es ese responsable, puede ser una persona jurídica, puede ser una empresa unipersonal, pero es ese responsable que tiene trabajadores en calidad de dependencia a su cargo. Y este agente de retención es quien tiene que exigir la presentación de los formularios 110 a sus dependientes. Ya él es el que va a recibir la declaración jurada, en este caso el formulario 110, de cada uno de sus dependientes y por supuesto él es el encargado de resguardar esta información. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que hace este señor. El agente de retención, que es el empleador, él revisa, recibe el formulario 110 de sus empleados, de sus dependientes, y tiene que verificar que esté correctamente llenado, que no haya tachaduras, enmiendas, borrones, que esté en las operaciones aritméticas correctas, ¿ya? Y él debe firmar este formulario con el acuse de recibo y lo debe archivar por dependiente y por periodo por el tiempo de prescripción. ¿Ya? Entonces, esto hace el agente de retención, el empleador. ¿Qué más tenemos? Desde el año pasado, como bien les decía, desde mayo 2019, con este decreto supremo y la RND 10/2019, ha cambiado la forma y los medios de información a la administración tributaria. Y un cambio muy importante es el código de dependiente. ¿Qué es el código dependiente? Absolutamente todos los dependientes de Bolivia, independientemente de dónde trabajen, si trabajan en calidad de dependencia, todos a partir de mayo 2019 cuentan con un código dependiente. Este código dependiente, ¿cómo lo obtienen? En realidad, su agente de retención, su empleador, manda un Excel a la administración tributaria solicitando el código dependiente de cada uno de sus dependientes. Entonces, debe ingresar este agente de retención al portal, a oficina virtual, a portal de trámites tributarios, y va a encontrar en el lado derecho, como ustedes pueden ver en las imágenes, un menú en el cual va a encontrar RC/IVA dependientes. Y ahí es que debe ingresar. Una vez que ingresemos, vamos a tener tres opciones. Una de ellas es generar el código dependiente RC/IVA. Esto solamente se hace una vez. Ya, entonces, en teoría, todos el año pasado, en mayo 2019, ya lo hemos hecho. Por lo tanto, no lo tienen que volver a hacer cada mes. Una sola vez se solicita el código dependiente a la administración tributaria para cada uno de sus dependientes. Ahora, si este agente de retención, este empleador, tuviera modificaciones dentro de lo que es su planilla tributaria, ¿a qué me refiero? A que ha ingresado nuevo personal, por ejemplo, en julio 2020, entonces tiene que solicitar el código dependiente para esta nueva incorporación a la administración tributaria. Y el procedimiento es exactamente el mismo que hizo cuando por primera vez solicitó el código dependiente. Entonces, cada vez que tengamos una modificación, una incorporación de nuevos empleados en calidad de dependencia, debemos solicitar a la administración tributaria el código dependiente, ¿ya? Ahora, hay muchas consultas. Nos dicen, por ejemplo, el nuevo integrante de nuestra empresa ya pertenecía a otra institución y ahí ya tenía su código dependiente. Ahora, ¿también tengo que solicitar? Y la respuesta es sí. El código dependiente se solicita para todo
aquel dependiente que se esté incorporando a nuestra empresa o a nuestra institución, ya sea pública o privada. Entonces, por cada incorporación se solicita un código dependiente. Ya, eso es muy importante porque la administración tributaria con este Excel, con este archivo que ustedes van a enviar solicitando el código dependiente, lo que va a hacer es, por supuesto, retornarle el mismo código, porque las personas no van a cambiar de código independientemente a qué nueva empresa pertenezcan, pero lo que va a hacer es asignarle a este agente de retención a la nueva incorporación, ¿ya? Entonces, este procedimiento es muy importante y lo tienen que hacer, repetimos, cada vez que se incorpore nuevo personal. ¿Qué información mandamos en este archivo de registro código dependiente para solicitar el código dependiente? La información es tipo de documento, carnet de identidad, si estamos hablando de un habitante de nuestro país, el número de carnet de identidad y vamos a poner complementos si es que tuviera, ¿ya? También vamos a poner el nombre o los nombres si es que tuviera el dependiente, el primer apellido, el segundo apellido y la fecha de nacimiento. Ahora, si ustedes toman en cuenta el archivo, nos dice primer apellido y no nos habla de apellido paterno. Por lo tanto, el primer apellido de todo ciudadano es que debe ingresar en esta casilla. Si alguien tuviera, por ejemplo, únicamente un apellido, ese es su primer apellido, por lo tanto, ese es el que debe ir en esta casilla. ¿Ya? En otras palabras, nunca esta casilla de primer apellido debe estar en blanco. Todos tenemos un apellido y ese se considera como nuestro primer apellido. Para las personas que tuvieran el apellido paterno y el materno, en este caso el materno llegaría a ser su segundo apellido. Entonces lo typeamos en esta casilla. La fecha de nacimiento, fijémonos bien el formato de la fecha de nacimiento. ¿A qué me voy? Si yo, por ejemplo, pongo, tal como está ahí en la imagen, 21 y escribo y la Y, mayo de 1986, no me va a aceptar el archivo. El archivo tiene que estar en el formato que establece, en este caso, la RND 10-2019. ¿Ya? Entonces tenemos que colocar tal como se describe en la imagen, 21 barra 05 barra y 1986, 4 dígitos para la casilla de año. La dirección de donde vive habitualmente, su domicilio habitual del dependiente, el teléfono fijo, el teléfono celular y el correo electrónico. Es muy importante que nos brinden la información de todos estos datos porque en algún momento van a requerir, y lo vamos a ver en diapositivas posteriores, van a requerir la administración tributaria hacerles saber sus saldos o alguna u otra información, pues esta es nuestra relación estrecha entre la administración tributaria y el dependiente. Recordemos que los dependientes no tienen NIT. Por lo tanto, gracias a este formulario es que vamos a mantener un vínculo, se podría decir, entre la administración tributaria y los dependientes de las instituciones. ¿Ya? El archivo se lo tiene que hacer en Excel y lo debemos guardar en formato CSV. Una vez que enviamos a la administración tributaria, la administración tributaria recibe este archivo y nos va a proporcionar, si lo hemos hecho exitosamente, ya nos va a dar el acuse de la constancia de envío. Y si tuviéramos que corregir alguna información, también nos los va a saber en qué filas y qué información tuviéramos que cambiar. Cuando mandamos exitosamente, tenemos la constancia de envío y, por supuesto, de qué agente de retención, de cuántas personas. En este caso, por ejemplo, habíamos mandado para una sola persona, entonces nos dice 1 aceptado, 0 observados, total casos 1.
Si tuviéramos una empresa, por ejemplo, donde trabajan 500, entonces tenemos que tener los datos de los 500, independientemente de cuánto ganen cada uno de ellos. Esa es una de las grandes modificaciones con el Decreto Supremo 3890. Pues antes teníamos solo como requerimiento de incluir en una planilla tributaria a los que tuvieran 9,440 bolivianos para arriba. A partir del Decreto Supremo 3890, todos son parte de una planilla tributaria, todo el personal, el 100%. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos 500, pues para los 500 debemos solicitar el código dependiente. Si tenemos 5 personas, para las 5, si tenemos una persona en calidad de dependencia, como es el ejemplo, pues para esa única persona debemos solicitar el código dependiente. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para presentar nuestras facturas en el formulario 110 cuando nosotros somos dependientes, trabajadores en calidad de dependencia? Y esto también es importante para el agente de retención, pues los agentes de retención, al recibir el formulario y las facturas, deben cotejar información y muchas veces, por desconocer la normativa, podemos estar depurando facturas incorrectamente o aceptando facturas que no cumplen los requisitos mínimos para tomar en cuenta ese crédito fiscal. Entonces, vamos a ir detallando algunos puntos, los más importantes, por supuesto, y al finalizar vamos a habilitar el chat para que puedan hacer tal vez algunas consultas de alguna experiencia que pudieran haber tenido, o si estamos con estudiantes que de repente todavía no están trabajando, alguna curiosidad que tuvieran acerca de cómo son las facturas, qué facturas nos sirven y cada cuánto se las debe presentar. Entonces, vamos a ver estos aspectos. Uno de ellos dice la nominatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poder utilizar como dependiente una factura, la factura tiene que estar a mi nombre. Puede estar mi nombre completo, puede estar solamente un apellido entendible y legible, pero algo muy importante, la factura tiene que estar con mi carnet de identidad. Porque recordemos, habíamos dicho, los dependientes no tienen NIT. Entonces, como yo trabajo en calidad de dependencia en una institución, entonces la factura tiene que estar a mi nombre, con un apellido entendible y legible, y tiene que tener mi carnet de identidad, ¿ya? Esto de la nominatividad es muy importante, pero no debemos permitir que se nos depuren facturas cuando, por ejemplo, existen errores ortográficos. Por ejemplo, mi apellido es España y resulta que cuando yo compro un producto en tiendas o en negocios donde venden con facturas computarizadas, muchas veces su sistema no jala la ñ. Entonces me ponen Hispana o me ponen en vez de la ñ un símbolo, ¿verdad? Ese no es un error. Por lo tanto, yo puedo utilizar esas facturas como crédito fiscal. Hagamos de cuenta que el vendedor me ha escuchado mal y me ha puesto Geli Espada con la D en vez de la ñ. Entonces, también es un error que no me inhabilita mi crédito fiscal. Hay otros casos también, por ejemplo, apellido Carvajal, pero de repente Carvajal, mi apellido es con B dentilabial y me lo han emitido con B labial. Les repito, los errores ortográficos no inhabilitan el crédito fiscal de las facturas, ¿ya? Entonces, si está bien mi carnet y se entiende el resto de la información, yo puedo utilizar esa factura para compensar lo que es el RCI-IVA. Con respecto a las fechas, ¿hasta cuándo yo puedo utilizar? ¿Qué facturas pueden ingresar en mi formulario 110? La normativa dice que desde el momento en el que presento mi formulario 110, tengo 120 días para atrás, 120 días anteriores, para poder yo utilizar el crédito fiscal de esas facturas. Ya, entonces, tenemos casi 4 meses. La normativa, pero no dice 4 meses. Entonces, tenemos que tomar en cuenta 120 días.
Bueno, entonces si hoy yo voy a llenar mi formulario 110, a partir de hoy, 16 de septiembre, contamos los 120 días anteriores. De todas maneras, el aplicativo Facilito está diseñado de tal manera que cuando yo quiera poner una factura, por ejemplo, de enero 2020, que por supuesto supera los 120 días, me va a lanzar un mensaje de alerta que por supuesto no voy a poder incluir dentro de mi declaración. Entonces, ese es un aspecto muy importante, por lo tanto, no va a permitir que cometamos errores a la hora de llenar el formulario. Con respecto al formulario 110, debe ir acompañado de facturas necesariamente. Si estoy hablando de facturas electrónicas o en línea, no necesito presentar físicamente esas facturas respaldando mi formulario 110. Pero si hubiese comprado productos o bienes o servicios de tiendas que tienen todavía la modalidad manual, prevalorada y computarizada, pues sí tengo que solicitar el documento físico porque debo respaldar mi formulario 110 necesariamente si deseo utilizar ese crédito fiscal. ¿Qué más tenemos? Nos habla sobre las pólizas de importación. Si yo dependiente, en algún momento yo tendría la necesidad de meter mercadería o algún bien, un auto, una maquinaria que me esté comprando, entonces esa póliza de importación me sirve como crédito fiscal para poder utilizar dentro de lo que es un formulario 110. Los boletos aéreos me sirven, los servicios básicos. Esto es muy importante. Muchos de los bolivianos no tenemos casa propia. Por lo tanto, asumimos, cuando desconocemos nuestros derechos, asumimos que como el medidor no está a mi nombre, yo no puedo utilizar ese gasto de agua, luz, gas, teléfono. Entonces, la normativa dice que no. En el caso de los 4 servicios básicos, si la dirección de la factura coincide con la dirección de la cabecera del formulario 110, me sirve ese crédito fiscal, ¿ya? Entonces, a todos los que vivimos en casa alquilada de nuestros papás, anticrético, y hemos pagado estos servicios básicos, podemos utilizar ese crédito fiscal en el formulario 110 para poder compensar el RSIVA. Las facturas de fuera de fecha límite de emisión. Esto también es muy importante. Recordemos que estamos en una situación muy complicada, lo que no ha permitido que muchos contribuyentes de repente fueran a la imprenta a renovar sus talonarios de facturas y todo aquello. Entonces, la Administración Tributaria ha sacado una RND en la cual ha ampliado la vigencia de las facturas, que era hasta el 1 de septiembre. Recordemos aquello. Entonces, muchas veces tenemos una factura, por ejemplo, del 25 de agosto, pero leemos en la parte de abajo y dice fecha límite de emisión 30 de marzo. Entonces, ¿cómo, si este talonario solo servía hasta el 30 de marzo, cómo me han podido emitir una factura el 25 de agosto? Entonces, el cliente, que en este caso son los dependientes, los que trabajamos en instituciones o en empresas, que quieren utilizar esa factura como crédito fiscal, podemos utilizarla, aunque esa factura esté emitida con fecha fuera límite de emisión, ¿ya? La normativa dice que a mí no me inhabilita. Yo, comprador, no pierdo mi crédito fiscal porque me hubiesen emitido una factura ya vencida, se podría decir. Vamos a tratar de utilizar un poco términos menos técnicos para que toda la población o todos los que se han hecho presentes hoy a la feria nos entiendan un poquito mejor, ¿ya? Entonces, si tiene una factura con fuera de fecha límite de emisión y por supuesto los meses son aceptables, estaríamos hablando de esta gestión, por ejemplo, no nos preocupemos porque sí me sirve ese crédito fiscal. Otro aspecto muy importante para tomar en cuenta si soy dependiente es que la factura tenemos, en toda factura tenemos una partecita donde está el monto de manera literal
y el monto de manera numeral, ¿ya? Si estos dos montos coinciden, pues la factura me sirve como crédito fiscal. Para el tema de bancarización, si yo, por ejemplo, dependiente, me he comprado un producto, un bien, una maquinaria, un vehículo, arriba de bolivianos 50,000, no puedo hacer el pago en efectivo. Tengo que hacer por medio de un banco. Entonces, estoy sujeto a lo que dice la bancarización, que es la resolución normativa de directorio 17/2015, en la cual me dice que estas transacciones iguales o mayores a bolivianos 50,000 deben estar respaldadas por un documento fehaciente de pago. ¿Y quién emite este documento fehaciente de pago? Un banco, una entidad financiera avalada por la ASFI. Entonces puede ser cheque, depósito, transferencia, traspaso de fondos, la modalidad que fuera, pero tiene que ser por medio de una entidad financiera si lo que yo quiero es utilizar ese crédito fiscal para compensar mi RC/IVA. Con respecto a las telecomunicaciones, es un servicio básico y es el único servicio básico en el cual se nos permite utilizar tanto la fecha de emisión como la fecha de pago. Entonces, ¿qué otros servicios básicos conocemos? Luz, agua y gas. En los tres que les estoy mencionando, si hemos utilizado el servicio en el mes de agosto, con fecha de emisión de factura de mes de agosto, solo para ese mes yo puedo utilizar esas facturas. Pero en telecomunicaciones ocurre algo diferente. Me dice la normativa que puedo utilizar la fecha de emisión, para el ejemplo que les mencionaba, agosto, por ejemplo, como también la fecha de pago. Normalmente el servicio de agosto, ¿cuándo lo voy a pagar? En septiembre, en octubre, ¿verdad? Entonces, la fecha de pago, hagamos de cuenta que ha sido en septiembre, esta normativa me dice que puedo utilizar agosto como fecha de emisión, como también puedo utilizar septiembre como fecha de pago. Cualquiera de las dos las puedo utilizar. ¿Ya? Vámonos a las facturas computarizadas. Las facturas computarizadas cuentan con un QR, que es una nube de puntos que me permite leer las facturas, ¿ya? Y estos códigos QR muchas veces vienen tal vez con poquita tinta, el vendedor no se ha percatado de que está movida la impresora y resulta que cuando yo tengo el documento, estoy con un aplicativo que tenemos también el aplicativo en la Administración Tributaria disponible para lectura de QRs, que es el QR Quincho. Cuando resulta que yo estoy leyendo la información de la factura, no puedo leerla, ¿ya? Pero si yo la veo la factura y sí me permite identificar el NID, el número de autorización, fecha y todos los datos que contiene una factura, entonces me sirve el crédito fiscal. Esta parte de la normativa dice que la ilegibilidad, o sea, el que yo no pueda leer el QR con un aplicativo, no me inhabilita mi crédito fiscal. Yo sigo pudiendo utilizar, la única diferencia es que la voy a tener que typear manualmente en el aplicativo Facilito y no así pasarla por el lector de un celular, de un móvil en este caso, directamente al aplicativo, en este caso el QR, ¿ya? Este es el formulario 110, de esta manera se ve, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que a partir del Decreto Supremo 3890, todos podemos presentar este formulario. Entonces, ya no tenemos que tomar en cuenta cuánto gano. Sí, hay gente que dice, no, yo nunca pido factura porque mi sueldo es de 2,700, resulta que yo nunca voy a ser descontado por el RC/IVA porque no gano lo suficiente como para tener impuesto determinado. Entonces, por ese motivo yo no pido. El Decreto Supremo 3890 nos da la posibilidad de ir acumulando un crédito fiscal. Por lo tanto, independientemente de cuánto fuera mi sueldo,
yo puedo ir acumulando mis facturas en este formulario e ir acumulando ese crédito fiscal a futuro. Puede que a futuro me asciendan y mi ingreso sea mayor, donde ya tenga ya tenga un impuesto determinado del IRS-IVA. Entonces, esos créditos que yo he ido acumulando en ese momento me van a servir para compensar este impuesto. Y, por ejemplo, si yo cambiara de institución, yo me llevo mi crédito fiscal porque son derechos que yo he ido acumulando por las compras que he venido haciendo, me llevo a la nueva fuente laboral, ¿ya? Esa es una gran modificación con este decreto supremo. El dependiente tiene esa posibilidad, como bien les decía, de ir acumulando créditos fiscales, ¿ya? Independientemente de cuánto ganemos. El aplicativo para poder utilizar, si somos agentes de retención, si somos empleadores, el aplicativo es el aplicativo Facilito, ¿ya? Y lo debemos descargar desde la página principal de Impuestos Nacionales. Ingresamos y en la parte derecha tenemos la opción Servicio al Contribuyente. Descargas software tributario y tenemos ahí el aplicativo, en este caso, que es el software Facilito nuevo. Nos va a salir un mensaje acerca de qué equipo tenemos y cuáles son los, en este caso, el archivo a descargar para poder hacer la instalación. Vamos a descomprimir y vamos a proceder a la instalación. Como todo aplicativo, debemos personalizar. Entonces, vamos a ingresar al aplicativo y debemos registrar a nuestra empresa. En qué departamento está, en qué municipio y cuál es el nombre de, en este caso, la empresa, del agente de retención, del empleador, diferenciando si es para casa matriz o para sucursal. Una vez que tenemos esta personalización, nos vamos al siguiente, donde nos dice Administración de Dependientes. En este lugar, como ustedes podrán ver, tenemos que cargar cada uno de nuestros dependientes con todos sus datos básicos. Esta información tiene que ser para el 100% del personal. Este cargado tiene que ser para el 100% del personal. Y en medida en la que se vayan incorporando más gente, pues entonces adicionamos. Si se va personal, entonces eliminamos información de esta parte donde dice Administración de Dependientes, ¿ya? Lo interesante de este aplicativo es que no es necesario que yo typee la información de manera manual. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que ir al 1 y poner la información del primer dependiente, 2 y todos los datos del segundo dependiente. Yo puedo hacer esto en una hoja Excel y desde la hoja Excel con Control C vengo y pego toda la información con un solo clic en el aplicativo. ¿Ya? Entonces eso es muy importante que sepamos para no tener que aumentar nuestro trabajo. Esto les comento porque hay gente o hay instituciones, perdón, que tienen más de 500, más de 1000, 2000 dependientes, por ejemplo, las universidades estatales, los hospitales, yacimientos, los militares, la policía. Hay muchas instituciones que cuentan con mucho personal, entonces sería muy dificultoso ir typeando dato por dato. Luego de hacer estos dos pasos, que solo se los va a hacer una sola vez, a partir de ahí, todos los demás meses, simplemente me tengo que ir al tercer paso, que es el que vamos a mencionar en este momento, y dice cargar el formulario 110 de los dependientes. Aquí debemos cargar cada mes los formularios 110 de los dependientes que presenten sus formularios. Habíamos dicho de que no todos están obligados y el que quiere puede presentar. Entonces, esto es muy dinámico. Hay empresas en las que todos los meses alguien va a presentar, pero de repente si esta persona no ha tenido compras o ya tiene un saldo de IRS-IVA que viene arrastrando,
pues no va a tener la necesidad en este mes de hacerlo, tal vez de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, ¿ya? Entonces, a lo que me voy es que esto ha cambiado porque años antes, cuando no estaba vigente el 3890, todos los meses había dependientes con cierto monto de sueldo, arriba de 9,440, que en ese momento estaba el salario mínimo nacional vigente, que era lo que hacían todos los meses, a presentar sus formularios, ¿verdad? En cambio, ahora ya no es así. Si él tiene ese importe o ese total ganado que le va a generar un RCIVA, un impuesto determinado en el mes, pues tiene que preocuparse y comprar todo con factura. Bienes, servicios, todos los lugares donde ingresamos solicitamos con nuestro nombre y con nuestro carnet de identidad. Pero si no es el caso, de repente yo gano 4,000, 5,000, 2,000, gano 1,000, entonces, y quiero presentar, porque justo este mes me he comprado algo, una operación de un familiar, me compré un vehículo o algo que realmente ha tenido que erogar una buena cantidad de dinero, entonces, por supuesto, este crédito fiscal lo puedo ir acumulando, ¿ya? Entonces, cargamos aquí los formularios 110 y me lo tienen que presentar de manera digital. Entonces, cuando el agente de retención recibe el formulario 110, coteja las facturas, habíamos dicho que estén bien, que no hayan errores, borrones, tachaduras, enmiendas, pero además tiene que recibir de manera digital, porque en este aplicativo es que debe cargar el formulario de manera digital sí o sí. Ya no existe la posibilidad de que un dependiente presente su formulario 110 físico, que lo llene a mano. No existe esa posibilidad. Es físico y digital necesariamente para este paso, para hacer el cargado y poder posteriormente presentar la planilla tributaria, ¿ya? Entonces recibimos el archivo y el aplicativo nos va a decir si es correcto o incorrecto. Como vemos en las imágenes, hemos recepcionado y nos dice archivo correcto y nos da el carnet de identidad de este caso del dependiente que estuviera presentando. Una vez que recepcionamos, nos vamos al siguiente dependiente y así sucesivamente para todos los que hubiesen presentado en este mes, ¿ya? Cuando ya tenemos todos los archivos cargados, los formularios 110, nos vamos a generar el archivo DEC. El DEC es la extensión que debe tener la información que le vamos a mandar a la administración tributaria. Entonces, vamos a la opción generar y vamos a generar un DEC, ¿ya? Para este mes, para este periodo, para esta institución, para este agente de retención. Hagamos de cuenta que en un mes nadie ha presentado formulario 110. De todas maneras, tenemos que venir a generar este DEC, que en este caso va a ser sin movimiento, ¿ya? Lo generamos y el aplicativo nos va a decir cuál es la ruta que ha seguido este archivo y dónde está guardado. Entonces, nosotros nos tenemos que anotar esa parte, que de todas maneras, cuando hacemos siempre desde el mismo equipo, siempre se va a mis documentos, facilito, y en este caso, en la carpetita con el NID del agente de retención. Pero hay mucha gente que de repente va a necesitar llevar a otra máquina y siempre tiene que estar pendiente de la ruta donde se ha guardado este archivo, ¿ya? Entonces, la planilla tributaria la presentan los empleadores y la tienen que presentar todos los meses. Si en mi empresa trabajan 1,000, la planilla tributaria tiene que estar con los 1,000 dependientes. Si en mi empresa o en mi institución trabajan 5, la planilla tributaria tiene que estar con los 5. Aunque no hayan presentado ninguno de los 5 formularios 110, yo lo tengo que presentar. Si ha presentado uno, de igual la planilla tributaria es de la totalidad con ese un solo formulario 110. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante y relevante de la modificación del Decreto Supremo 3890. Desde mayo 2019, la planilla tributaria se presenta del 100% de los dependientes, independientemente de cuántos hayan presentado o no su formulario 110. ¿Ya? Ahora,
Hay sujetos pasivos, que en este caso empresas unipersonales o personas jurídicas, que no están obligados a presentar planilla tributaria. ¿Y quiénes son esos? No están obligados a presentar planilla tributaria cuando en la empresa nadie hubiese presentado formulario 110 y nadie está arrastrando un saldo, ya sea a favor del fisco o a favor del dependiente. ¿Ya? Entonces yo tengo una empresa y de repente los 15 o 20 que trabajan conmigo nunca han presentado, no quieren presentar, y como nunca han presentado, no tienen un saldo que vienen arrastrando, porque recordemos, ahorita vamos a ver una planilla tributaria, pero recordemos que nuestras facturas nos dan crédito fiscal que cada mes va aumentando por el mantenimiento de valor. Entonces, si yo tengo una empresa donde ninguno de mis dependientes han presentado, ninguno de mis dependientes nunca han ido acumulando un crédito fiscal para lo que es el RC/IVA, entonces no tengo la obligación ni siquiera de mandar la planilla tributaria sin movimiento. No mandamos planilla tributaria, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Remitir planillas tributarias hasta el mes siguiente en función a la terminación de su NIT. Entonces la obligación es mensual. Si mi NIT termina en 0, yo tengo hasta el 13 del siguiente mes para enviar. Si mi NIT termina en 9, tengo hasta el 22 del siguiente mes para enviar a la administración tributaria la planilla tributaria y el formulario 608. Esta es la planilla tributaria. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la planilla tributaria ha cambiado grandemente el formato. O sea, la información que ahora asignamos en una planilla tributaria es distinta a la que antes se hacía. La resolución 10/2019 nos da incluso en su anexo el formato de planilla. Por lo tanto, lo que pretende la administración tributaria es uniformizar las planillas tributarias de todas las empresas que están en nuestro país. De manera que este es el formato que tenemos que tener en Excel, typear la información. Comenzamos con año, periodo, el código dependiente. Habíamos dicho que este código dependiente se lo solicita una vez. A partir de ahí, todos los meses vamos a copiar simplemente esa información. Los nombres, el primer apellido, el segundo apellido si es que tuviera, el carnet de identidad, qué tipo de documento es un carnet, es un pasaporte, es un carnet de extranjería, ¿ya? Y esta casilla es muy importante, novedades. Aquí tenemos que colocar 3 iniciales, dependiendo de la situación de cada uno de estos dependientes. Si, por ejemplo, en este mes hubiese incorporado gente a nuestra planilla tributaria, a nuestra empresa, debe llevar la I de incorporación, ¿ya? Y si esta persona ha venido trabajando todos los meses, entonces es vigente, la V dentilabial de vigente. Y si una persona este mes se va de la empresa, es el último mes que va a ser parte de la planilla tributaria de nuestra empresa, debemos colocar D de desvinculado. Esto es muy importante, señores, porque la administración tributaria, gracias a la planilla tributaria que presentan los empleadores, es que, por ejemplo, para estos D de desvinculado, va a preparar su saldo RC/IVA que se va a llevar este señor a su futura fuente laboral. Puede que trabaje el próximo mes, como puede que trabaje de aquí a 5 años. Entonces, 5 años, gracias a esta D, la administración tributaria va a ir actualizando su crédito fiscal para otorgarle a su nueva fuente laboral cuando ingrese a trabajar en calidad de dependencia. ¿Ya? Entonces es muy importante estas letras en novedades. Y esto no existía en la antigua planilla tributaria. Por eso es que les digo que prestemos mucha atención. Como ya llevamos más de un año, porque esto ha sido en el 2019, en mayo, llevamos más de un año con puesta en vigencia de esta RND,
Les comento que hemos tenido muchas visitas de personas de repente molestas, con dudas, sin saber cómo recuperar su saldo, porque ya están ingresando a la nueva institución y quieren, por supuesto, jalar su crédito fiscal. Resulta que no les aparece el saldo y revisando la información, no era problema del sistema, ni mucho menos del dependiente. El problema era de quién elaboró la planilla tributaria porque no lo ha desvinculado. Sigue presentando su planilla con la B de vinculado, perdón, de vigente, y no la D de desvinculado. Por lo tanto, la administración tributaria no tiene qué saldo jalar y otorgarle a su nueva fuente laboral. Entonces, para los que estuvieran escuchando y son contadores, tienen que prestar mucha atención a la hora de llenar estas planillas tributarias con estas novedades para que el funcionario o el empleado o el ex empleado más bien, cuando esté intentando ingresar a una nueva fuente laboral, no tropiece con estos problemas. Vámonos a la casilla J. Este es otro gran cambio y es muy importante que ustedes conozcan qué datos va en monto de ingreso neto. Años antes, recordemos que iba aquí, iba el sueldo neto. El sueldo neto era el total ganado menos el aporte laboral, menos el 1271, ¿no ven? Ahora ya no es así. Aquí van ese sueldo neto más todos los motivos por los cuales estos dependientes tienen ingresos. Bonos, refrigerios, viáticos, todo lo que le pueda ingresar como ingreso mensual a este dependiente va en esta casilla, ¿ya? Entonces, si de repente la persona se le da un refrigerio, se aumenta al sueldo neto ese refrigerio. Si la persona va a viajar 2 veces en el mes y va a tener sus viáticos, se aumenta ese dinero, ese monto, perdón, al sueldo neto. Entonces, este monto de ingreso neto va a agrupar todos los ingresos de un dependiente, que un dependiente pudiera tener en un mes. Por lo tanto, la pregunta será, ¿cuántos formularios 110 yo voy a presentar a mi empresa, a mi empleador? 1. Vámonos antes de este decreto supremo. Cuando yo trabajaba, tenía que presentar un formulario 110 para mi sueldo por la planilla tributaria. Si me daban mi refrigerio, otro formulario 110. Si yo viajaba a provincia, a otro departamento y me pagaban viáticos, otro formulario 110. Viajaba 3 veces en el mes, 3 formularios 110, más el de refrigerio, más el del sueldo. Tenía una prima, otro formulario 110. Tenía un bono, otro formulario 110. Esa era la situación de los dependientes años antes. A partir de mayo 2020, en esta casilla J se suma todos los ingresos que yo pudiera tener en un periodo determinado. Y se presenta un formulario 110 para todos los conceptos. Entonces, el dependiente ya no tiene que decir esta y esta y esta factura para mi refrigerio, esta factura para mis viáticos. Todo lo tiene que typear en su formulario 110 y todo va a ir acumulando y todo va a ir a compensar a esta única casilla que sería la J. ¿Ya? En la siguiente casilla dice 2 salarios mínimos nacionales. Recordemos que en nuestro país, en mayo 2019 también, tenemos un salario mínimo nacional de 2.122. Este año, por razones que todos conocemos, no se ha incrementado, por lo tanto, seguimos trabajando con ese salario mínimo nacional de la gestión 2019. Entonces, en esta casilla dice 2 salarios mínimos nacionales. Solo eso dice la normativa. Por lo tanto, a todos, al 100% del personal, tenemos que asignarle los 2 salarios mínimos nacionales, independientemente de la casilla J, cuál fuera el monto. ¿Ya? Esto es muy importante que me entiendan porque muchos han venido llenando su planilla como han podido y como han interpretado, como han entendido. Esta RND 10-2019 les da el formato
Y aquí se coloca lo que dice el decreto supremo, 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, eso es lo que colocamos, 2.122 por 2, 4.244. Eso va del 1 al 5.000, independientemente cuántos dependientes tengamos en la empresa, en la planilla tributaria. Para todos va la misma cantidad, ¿ya? En la siguiente casilla, donde restamos J menos los 2 salarios mínimos nacionales, si tuviéramos resultado negativo, vamos a poner 0. Y si tuviéramos resultado mayor a 1, por supuesto, vamos a colocar la diferencia que nos da de restar J menos los 2 salarios mínimos nacionales. Nos vamos a la siguiente. Una vez que ya hemos restado, a esa base imponible debemos determinar la alícuota del RC-IVA, que es el 13%. Entonces, calculamos el 13% para todos, menos para los que en la casilla anterior tienen 0, ¿verdad? Un 0 multiplicado por el 13%, por supuesto, repetimos el 0. A los demás que se le determina impuesto, pues ese es el RC-IVA, señores, para este periodo, ¿ya? Pero no termina ahí la planilla tributaria. La normativa nos dice que en un periodo determinado estos dependientes pudieran haber comprado productos donde un ambulante, donde un albañil o alguien que no les ha emitido factura en el mercado campesino, no sé, en algún lugar donde no te emiten factura. Entonces, por esos gastos, por esas compras que pudiéramos tener sin factura, la normativa nos regala, nos otorga el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales. Y por supuesto, ¿a quiénes les otorga? A los que tienen impuesto determinado en la anterior casilla. Entonces, 551,72 jalamos para todos los que tienen en la anterior casilla impuesto determinado. Luego tenemos la diferencia de estas 2 anteriores casillas. También la normativa nos dice que el dependiente pudo haber comprado algo con factura en el mes y por supuesto ese 13% lo puede descargar. Entonces ahí es donde las personas tienen que buscar todo tipo de compras porque todo les sirve. Ya no es un rubro en especial, todo les sirve. Servicios básicos, alimentación, salud, ¿qué más? Educación, entradas al cine, a un concierto, tarjetas Tigo, Viva, Entel, todo el dependiente puede descargar en el formulario 110 y lo presenta en esta casilla, ¿ya? Por supuesto, su 13%. Entonces, una vez que se coloca el 13%, para el ejemplo que vemos en la pantalla, solo una persona hubiese presentado, de todos los dependientes, solo uno ha presentado su formulario 110. Entonces, o los otros no tienen impuesto determinado o tienen saldos importantes de anteriores meses que le permite que este mes no se preocupe en conseguir facturas, en llenar el formulario 110 en todo caso. ¿Ya? Y algo muy importante también de esta planilla tributaria, en la casilla S colocamos el crédito fiscal que hubiésemos tenido a favor del dependiente del anterior mes. Pero no nos los otorga el SIN tal como estaba en el anterior mes, sino que se aumenta, se adiciona un mantenimiento de valor. ¿Ya? En las imágenes, por ejemplo, tenemos que su saldo es 5.545,57. El mantenimiento de valor es 5.74, por lo tanto, ¿cuánto dispone para poder utilizar este dependiente? 5.551,31. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos utilizado lo que nos da el Estado, los 2 salarios mínimos nacionales, después el 13% de otros 2 salarios mínimos nacionales, el 13% de todas mis facturas, el saldo de mi anterior mes, y pese a todo eso, sigo teniendo saldo a favor del fisco, entonces lo pago, en todo caso me lo van a retener
me van a pagar mi sueldo menos este saldo a favor del fisco, y si tengo a mi favor, entonces eso es lo que yo voy a ir pudiendo arrastrar. Habíamos dicho acumulando los meses que desee. Si yo trabajo 10 años en esta empresa, pues los 10 años voy a ir acumulando. Lo interesante es que años antes yo me iba de la institución y a mi nueva fuente laboral tenía que comenzar desde cero. Ahora ya no es así. En mi nueva fuente laboral, yo me llevo este saldo y continúo acumulando para cuando necesite o cuando tenga un impuesto determinado. ¿Ya? Recordemos que eso es desde mayo 2019 que se pone en vigencia la nueva RND. Una vez que termino de hacer mi planilla tributaria en Excel, debo omitir los títulos y los totales, y solo la información de mis dependientes las debo guardar en formato CSV. Guardo, y el nombre de la planilla también la establece la normativa y nos dice que debe ser PLA-NIT-el año-el mes, y habíamos dicho en extensión CSV. Cuando ya tengo el CSV, me voy al portal de trámites tributarios, a la opción RC/IVA dependientes, y aquí dice envío de la información. Aquí es donde debo enviar cada mes la planilla tributaria. Voy a examinar, cargo el archivo y lo envío. Si hubiese tenido errores, la administración tributaria me va a mandar un grill de errores que yo debo revisar y debo cotejar. Por ejemplo, me va a decir en la fila 1 no corresponde el código del dependiente. En la fila tantos no corresponde el formato del total ganado, por ejemplo. Y así sucesivamente me va a decir qué errores tengo. Una vez que ya esté cargado correctamente mi archivo, me va a dar una constancia de presentación, y esto es lo que yo digitalmente lo debo archivar y debo resguardar en la empresa. Hay quienes pueden imprimir y de repente para una auditoría interna o lo que fuera, van a respaldar el envío, por supuesto, de este mes con esta constancia de envío. Si el contribuyente, si el agente de retención se hubiese percatado de que hay errores en la información, algún dato está mal mandado, está mal cotejado, etcétera, tiene 30 días para poder rectificar este envío de planilla. Estos 30 días es desde el momento en el que vence, contamos 30 días corridos y tengo para poder mandar nuevamente la planilla. ¿Ya? Recordemos que los plazos son los mismos de las declaraciones juradas IVA e IT. Si termina en 0 hasta cada 13, si termina en 9 hasta cada 22. ¿Ya? Entonces, de la planilla tributaria. Y lo propio pasa con el formulario 608. El formulario 608 también se envía de manera mensual. Los vencimientos son los mismos del IVA y del IT. Si termina en 0 hasta cada 13, si termina en 9 hasta cada 22. El formulario 608 se lo presenta obligatoriamente si es que tenemos las mismas circunstancias de la planilla tributaria. Se presenta por todos los dependientes y solo no presento formulario 608 si no tuviera ningún dependiente que me presente formulario 110 y ninguno de mis dependientes viene arrastrando un crédito fiscal de meses anteriores. Esta es la planilla tributaria, esta es la planilla tributaria vista de manera vertical. De manera horizontal lo habíamos visto cuando hemos ido determinando cada una de las columnas de una planilla, y esto es de manera vertical, ¿ya? El 608 es copia fiel de lo que ocurre en la planilla tributaria. Todas las casillas se copian y cada una tiene un código. Recordemos que habíamos visto que una planilla tributaria comienza con el monto de ingreso neto, que habíamos dicho que es la sumatoria de todos los ingresos que ha recibido un dependiente. Entonces, esa sumatoria va a ir aquí.
Entonces, lo correcto que es hacer primero una planilla tributaria y esos totales irlos jalando a un formulario 608. Esto es lo interesante para las personas que se van a desvincular de una empresa o de una institución, ¿ya? Y cuando se desvinculan a la nueva institución donde vayan a ingresar, se les va a pedir un certificado de saldo a favor de este dependiente. Recordemos que les habíamos comentado que todo lo que yo vine acumulando en una institución y decido irme o me despiden, yo me lo llevo a mi nueva fuente laboral. Entonces, este certificado de saldo es el que yo le voy a entregar a mi nuevo empleador, a mi nueva fuente laboral, para que pudiera arrastrar y seguir acumulando a partir de ese monto y no así de cero. Cuando utilizamos el certificado de uso de saldo a favor, esto se utiliza cuando a mí me desvinculan o yo me voy de una institución o de una empresa y resulta que meses después, de repente yo tengo que volver a cobrar mis vacaciones, alguna prima o algún proceso que pude haber ganado a esa ex fuente laboral. Entonces, cuando me eroguen esa cantidad de dinero, me van a exigir, por supuesto, el formulario 110 por el 13% de todo lo que me van a pagar. Entonces, si yo tuviera saldo, puedo utilizarlo en esa ex fuente laboral, ese saldo, para poder compensar ese RC/IVA y me paguen la totalidad de lo que se había pactado, ¿no ve? Entonces, si por supuesto no me alcanzara mi uso de saldo, entonces yo por el saldo tendré que presentar formulario 110 y si no tengo, porque realmente no llego a eso, no me percaté de ir acumulando facturitas, entonces me van a retener. Por lo tanto, me tendrán que pagar menos el 13% de ese monto que yo no logre compensar con el RC/IVA. Todo dependiente puede verificar esta información en la oficina virtual. En la oficina virtual, miren, tenemos partido en dos. Para el lado izquierdo, para los contribuyentes, recordemos que los dependientes no son contribuyentes. Entonces, en el lado derecho, donde dice Servicio Ciudadano, en la última opción dice dependientes del RC/IVA. Y ahí es que deben ingresar los exdependientes para poder utilizar su saldo y llevarlo a la nueva institución o usarlo en la ex fuente laboral para poder cobrar algún dinerito o algún dinero que todavía estuviera pendiente de cobro en la ex fuente laboral. ¿Ya? Entramos a certificación del RC/IVA y debo plasmar el ex NID de la ex fuente laboral y el nuevo NID de la nueva fuente laboral para que la administración tributaria, ¿se acuerdan que en algún momento les dije que con la letra D de desvinculado, la administración tributaria iba a asignar ese mi saldo acumulado hasta esa fecha a la nueva fuente laboral? Entonces es muy importante tomar en cuenta y el cuidado a la hora de llenar planillas tributarias. Ese es el certificado. Y por último, este es el certificado que le vamos a dar a la nueva fuente laboral para que a partir de este monto ellos sigan acumulando crédito fiscal de este nuevo dependiente que estaría ingresando a trabajar. Por último, tenemos la verificación del certificado. La nueva institución, la nueva fuente laboral, tiene que ingresar a esta parte de la oficina virtual para poder verificar este saldo que me está dando este dependiente ahora nuevo para nosotros, que trabajaba en otra fuente laboral, ¿ya? Y typeamos su código dependiente, el código de certificación que tiene el certificado de uso de saldo o de saldo de RC/IVA, perdón, y vamos a verificar esa información. Nos va a plasmar el sistema estos datos y lo único que nosotros tenemos que hacer es cotejar. Y al final dice monto total de traspaso. Entonces, la nueva fuente laboral, desde este monto
desde los 35.900 es que va a ir nuevamente acumulando para este nuevo empleado que está recibiendo como dependiente. Bueno, la parte que no nos gusta a nadie serían las contravenciones. El incumplir con las obligaciones que tenemos como empleadores con respecto a la planilla tributaria, que es el tema del día de hoy, por supuesto lleva a algo negativo, que sería el pago de la contravención. Si el empleador, si el agente de retención no hubiera enviado la planilla tributaria de un periodo determinado, tiene 500 UFBs como contravención, ¿ya? Si hubiese enviado, pero enviado fuera de plazo, después del 13 si termina en 0, después del 22 si termina en 9, tiene 100 UFBs de contravención. Y si ha modificado la información, pero después de los 30 días del vencimiento, a partir del vencimiento, la contravención es 50 UFBs para persona natural o empresa unipersonal y 100 UFBs para persona jurídica. Entonces, como podrán ver, precisamente para eso es que la administración tributaria busca este acercamiento con la población, con los contribuyentes, con los contadores, para poder capacitar acerca de sus obligaciones y que, por supuesto, evitemos las contravenciones, estos incumplimientos a deberes formales. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Vamos a habilitar el chat para que ustedes puedan hacer consultas y esperemos que todos nos vayamos con las dudas resueltas el día de hoy. Muy bien, Geli, muchísimas gracias por la presentación. Tal vez unas palabras de recomendación o resumen breve o en cuanto a más que nada el manejo de la plataforma Facilito, porque te cuento que mientras tú estabas explicando yo aproveché de instalarme Facilito y seguir los pasos. También recargar a los visitantes de que este video va a quedar grabado en la biblioteca de esta plataforma, de la feria, si quieren repasar algo que no haya quedado claro. Pero Geli, no sé si los impuestos nacionales ofrecen algún tipo de curso inmediato o virtual para el manejo del aplicativo Facilito. Sí, comentarles que justamente yo soy responsable de una unidad que se llama Servicio al Contribuyente y esta unidad se encarga de capacitar a la población en general todos los días. Por supuesto, siempre lo hacemos de manera presencial en la gerencia distrital, pero desde ya abril que estamos con una situación de emergencia sanitaria, lo estamos haciendo vía Webex. Entonces, todos están cordialmente invitados a ser parte de nuestras capacitaciones externas con diferentes temas de importancia, por supuesto, y lo único que deben hacer es acudir a la página principal de Impuestos Nacionales. En el lado derecho tienen Servicio al Contribuyente y dice capacitación externa. Ustedes ahí van a encontrar los cronogramas de todas las gerencias distritales de nuestro país, que son más de 15, entre Gracos y gerencias distritales, y las diferentes agencias que brindan cursos de capacitación. Como bien les decía, los horarios son diversos, los temas son diversos, de lunes a viernes ustedes nos pueden encontrar ahí, y es muy importante estar siempre actualizados ahora desde tal vez la comunidad de nuestras casas y con servicio de internet, por supuesto, ir aprovechando y conociendo, empapándonos de información de normativa actual, porque muchos por el tiempo, por el trabajo y a veces la distancia, no acudimos, pero ahora es la oportunidad, así que están cordialmente invitados. En esta oportunidad, por supuesto, estamos en la feria virtual. Todavía nos queda un curso el día viernes, que es muy importante, a las 6 de la tarde, de bancarización. Con respecto a lo que es planilla tributaria, como bien les decía, en esos cronogramas van a poder encontrar y poder profundizar. Mijail, qué bueno que ya estés empapado alguito. Comentarles de que para todos, yo pienso, y en diferentes áreas, si no practicamos,
muchas veces lo teórico no tiene tan muy buenos frutos. Entonces, siempre es importante ir de la teoría y la práctica de la mano. Entonces, ya tienen el aplicativo, es cuestión de ir investigando, abriendo, viendo qué información se puede cargar. La RND, les repito, es la 10-2019. Entonces, ustedes tienen que ir a las resoluciones normativas de directorio y al final dice anexo. Ustedes presionan clic ahí y les va a aparecer la planilla tributaria en Excel, ¿ya? Entonces, en esa planilla tributaria, ustedes van a poder acceder y van a poder ir jugando con montos. De repente una persona que gane 12,000, el otro que gane 7,000, el otro que gane 9,000. Entonces van a poder ir encontrando de repente cuál sería su situación si ustedes trabajaran en calidad de dependencia. Entonces, como bien les decía, mientras uno va practicando es que va a poder entendiendo un poquito más de lo que dice nuestra normativa. ¿Ya? También tenemos grupos de WhatsApp donde les hacemos llegar tutoriales, les hacemos llegar tips tributarios, normativa nueva. No sé si tienen acceso en este momento a poder anotar o si tú, Mijail, me lo puedes poner en el chat. El número al cual tienen que escribir es el 718-62522. Ustedes simplemente nos mandan un mensaje indicándonos de que quieren ser parte de los grupos de capacitación. Nosotros por el momento, solo en la gerencia Tarija tenemos 5 grupos de capacitación, los cuales, como bien les decía, todo el tiempo están con interacciones, preguntas, cursos, vípticos, tutoriales. Entonces, la idea es esa, que crezcamos todos en normativa y que nos apoyemos entre colegas y, por supuesto, enterarnos de lo nuevo que está saliendo, de beneficios. Hay muchos beneficios, por ejemplo, por esto del COVID, que el gobierno y que el Servicio de Impuestos Nacionales ha lanzado para los contribuyentes. Entonces, es muy importante estar actualizado para conocer mis beneficios. Perfecto, muchísimas gracias, Geli, por la explicación, ha estado muy completa. Y para todos los que nos están viendo, si es que no quedó algo claro, pueden tanto volver a ver el video que va a estar disponible en la biblioteca en esta misma sala. Y también les recomiendo pasarse por el stand del Impuestos Nacionales, donde van a poder contactarse con más personas. Muchísimas gracias, Geli. Nos vemos este viernes para el tema de bancarización. Hasta pronto. Perfecto, nos vemos el viernes, perdón, a las 6 de la tarde.